¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Balboa paseaba a su perro en la quietud en la madrugada entre Collins y la 88 en Surfside cuando escuchó el estallido de un edificio que se derrumbaba ante sus ojos y anonadado se dirigió hasta allí. Mientras la gente comenzaba a salir en pijama, corrió con otros dos hombres hasta la parte trasera que literalmente formaba ya una montaña de escombros. En el silencio escuchó un sonido y con la luz de su teléfono vio unos pequeños dedos retorciéndose debajo de esa montaña de concreto, troceado y con un metal retorcido. Gritaba pidiendo ayuda y lograron sacar a un niño bajo un colchón y el armazón de la cama. Una de las al menos 35 personas rescatadas en el día de hoy y una de las víctimas de este derrumbe que también dormía o que veía la televisión en la tranquilidad de su hogar sin saber que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Otros tuvieron esa suerte que a veces nos reserva el destino y se demoraron en regresar a casa o simplemente no era su noche. Más de 80 unidades de bomberos y decenas de ambulancias y policía terminaron de quebrar la quietud de esa playa. Tuvieron que atender a las primeras víctimas rescatadas, 10 en la escena y los más graves hasta 35 trasladados a los hospitales cercanos. Uno murió en la ambulancia. Las imágenes que están viendo parecían sacadas de una película de terror. El colapso parcial del edificio dejó el resto de la estructura a la intemperie y muchos residentes tuvieron la suerte de poder contarlo siendo rescatados desde sus balcones. Otros fueron ayudados por los bomberos y la policía a salir a salvo y el área y los edificios cercanos fueron evacuados. La Cruz Roja se hizo cargo de llevarlos provisionalmente a hoteles cercanos y tristemente hasta el momento no se han producido más rescates. Fíjense ustedes, me hiela la sangre ponerme por unos segundos en la piel de alguna de esas personas que aún a estas horas están buscando desesperadamente a su ser querido. Qué duro porque son padres, hijos, familia, como alguno de nosotros, que siguen aferrándose a un milagro. Aún hay 99 personas desaparecidas y muchos de ellos son uruguayos, paraguayos, argentinos y venezolanos, hermanos latinoamericanos que a estas horas siguen entre los escombros, quizá con vida. Por eso se trabaja contrarreloj. Los rescatistas saben que hay un tope que marca la diferencia entre la búsqueda de supervivientes y la recuperación de cadáveres. Pero también hemos visto en el pasado cómo esos milagros existen, cómo entre los escombros renace la vida y también la esperanza. Los esfuerzos de los bomberos están centrados ahora en hacer un túnel que les permita penetrar entre los escombros, en una operación perfectamente coordinada por el condado y apoyada, como hemos visto ya, por todas las fuerzas de este gobierno que se han hecho presentes. Porque quizá, y aunque sea importante mañana, tal vez ahora no lo sea tanto saber cuáles han sido las causas, sino atajar contrarreloj las consecuencias. Hoy, desde la madrugada, el cielo de Miami derramó lágrimas de forma de lluvia y nuestro espejo está empañado por la tristeza, pero también por la esperanza. Comenzamos. Bueno, pues quiero comenzar ya presentando a uno de mis invitados, a Leopoldo Vázquez, él es ingeniero estructural. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, y antes de entrar en materia, si te parece, vamos a recuperar algunos de esos tristes episodios que se han vivido en el día de hoy, esas declaraciones de personas que aún a estas horas siguen buscando a sus seres queridos. Sí, no, tenemos 8 apartamentos y son amigos de la familia. Y bueno, justamente se fueron a quedar hoy, de todos los días que eligieron el peor día, se fueron a quedar ahí y pasó esto. ¿Ellos vinieron para algo en especial? ¿Por qué se fueron a quedar ahí? Se estaban escapando en Argentina del COVID, que está bastante complicado ahora. Y bueno, como ya dije, es una familia que luchó toda su vida, son de la comunidad LGBT. Pudieron adoptar a la hija después de años de sacrificio. Y ahora, o sea, estaban los tres ahí. Los tres estaban los tres ahí. Y ahora, o sea, que se vayan así, ojalá que no, pero si se fueron así es muy injusto. Mi prima nos contactó por la madrugada de esta mañana, nos contactó y ella vive en Nueva York, que es la hija de mi tía. Nos contactó y pusimos las noticias, no podíamos creer lo que estábamos viendo en la televisión. Lo que más nos preocupa a nosotros es que justo en donde colapsó
es en donde es el master bedroom, que es el cuarto principal, es en donde ella duerme, que es mirando hacia el balcón, aunque el balcón de ella wraps around, es grandísimo, pero da justo hacia la piscina y hasta el océano. Entonces es lo que más más nos preocupa a nosotros, es que ella esté bien, que ojalá la hayan podido sacar. Lastimosamente yo la última vez que hablé con mi hermano fue ayer a las 8:30 de la noche. El plan era hoy venir por ellos, a las 10:30 de la mañana tenemos una cita para venir por ellos. Los teléfonos originales de ellos, última conexión desde ayer en la noche, y el teléfono que tenían acá con la SIM de acá, repica, pero no, nadie atiende. Bueno, yo les hablaba de las ironías del destino porque fíjense ustedes, Vivian, esta chica que aparecía acá buscando a su tía, es una persona que conozco muy bien y quien ha estado viviendo con su tía hasta el domingo pasado, que decidió que quería regresar a casa con el resto de su familia. Imagínense, igual que hemos tenido otras declaraciones de personas que se habían demorado en una fiesta y que por instantes no tomaron ese ascensor para subir a casa que les ha separado la vida de la muerte. Pero bueno, vamos a entrar ahora también a presentar a Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade. Ella se encuentra también en este lugar y nos va a poder... ¿Cómo está, Raquel? Muchísimas gracias por acompañarnos a estas horas. Un placer, un día bastante largo, pero siempre un placer estar aquí. Yo sé que el condado, además de estar comandando todos estos esfuerzos, está trabajando contrarreloj para tratar de sacar a la mayor cantidad de personas con vida, Raquel. Sí, y mira, en este momento los bomberos del condado Miami-Dade todavía están en el sitio trabajando, van a seguir trabajando toda la noche. Tenemos algunos bomberos que han estado más de 20 horas en este sitio y bueno, tienen la asistencia de otros bomberos, pero tenemos 80 diferentes unidades que están ahí. Y mencionaste lo del niño temprano hoy por la mañana, también te puedo contar de un caso que empezó como a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, donde encontraron, piensan, una señora mayor. Ella estaba en el primer piso y cuando ocurrió el impacto la había movido para el parqueo, ¿no? Pudieron comunicarse con ella y se pasaron varias horas tratando de sacarla a ella de los escombros. Ya hemos tenido varios expertos que establecieron, ¿no?, cuál es la ruta donde pueden entrar, porque parte de la preocupación ha sido que mientras sacamos a todas las personas, es importante que sepan los televidentes que ya tenemos 102 personas que sabíamos que estaban en ese edificio, que están bien, están sanos y salvos, ¿no? Tenemos los 99 que todavía no sabemos si estaban o no estaban, pero nuestros bomberos, la preocupación es que cuando entraran y empezaran a mover los escombros, que se siguiera cayendo el edificio. Claro. Esa es una preocupación real y por eso este túnel para protegerlos a ellos y las personas que están tratando de salvar, porque no queremos hacer peor esta tragedia con otro colapso. Claro que sí, eso es un tema importante que vamos a hablar después con Leopoldo Vázquez, con nuestro ingeniero estructural, pero aprovechando que estás ahí, Raquel, me gustaría preguntarte sobre esa posibilidad. Hoy se ha hablado, y lo vimos en casos anteriores, que cuando un edificio se colapsa, al menos de parte parcial, hay un gran riesgo de que el resto del edificio pueda colapsar también. Las condiciones de lluvia, el incendio que se ha provocado esta mañana, ¿hasta qué punto favorecen, obviamente entorpecen esas labores de rescate y qué posibilidades hay de que eso pueda dejar de estar en pie? Bueno, hace como una hora la alcaldesa declaró el estado de emergencia para el condado Miami-Dade. El gobernador también lo ha hecho. El gobernador vino físicamente hoy por la tarde. Hay varias diferentes personas que están participando en esto, incluyendo a OSHA. OSHA está participando por eso mismo, ¿no?, para asegurar que no tengamos un segundo colapso. Empezando como a las 10 de la mañana, tuvimos los expertos que estaban viendo qué es lo que está ocurriendo con la fundación, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones y las cosas que estamos investigando. Pero en este momento se ha decidido que se puede hacer este túnel para que ellos puedan seguir trabajando. Nosotros tenemos un situation report que se nos da cada 3 horas y la primera cosa que dice es qué es lo que está ocurriendo con la lluvia y cómo la lluvia pudiera impactar este rescate. Entonces, estamos al tanto de eso. También ya tenemos, para las personas que no lo han visto, no tenemos un sitio donde estamos físicamente
haciendo el rescate, ¿no? Entonces tenemos el sitio donde ocurrió, donde tenemos las familiares y también tenemos un sitio de OIC donde estamos organizando todo esto. Así es, ahora mismo vamos a pasar nosotros también en pantalla esas direcciones que las hemos estado repitiendo durante todo el día por si hubiera alguna persona que está buscando a sus seres queridos, pero me gustaría que... Yo hablaba antes de la muerte, de la tristeza, pero también de la esperanza. Y yo creo que es importante escuchar, por ejemplo, la declaración de este superviviente. Sentimos un ruido fuerte y salimos a ver qué pasaba. Unos minutos después escuchamos otro estruendo enorme frente a nosotros, seguido por una nube blanca de polvo, y le dije a mi madre y a mi hermana que corrieran, y todos corrimos hacia el mar en medio de un polvo muy espeso, donde no veíamos nada, apenas podíamos respirar. Raquel, yo me imagino que han sido muchas las declaraciones de personas como esta que habéis tenido que estar escuchando durante toda la mañana. Yo me imagino que cuando estábamos hablando de esas labores de trabajar contrarreloj es porque se está tratando de conseguir la mayor parte de personal con vida con el pasar de las horas. Sí, y la mayoría de las personas que hemos hablado con ellos sobre su experiencia pensaban que era un terremoto, ¿no? Muchos de ellos dijeron que lo primero que vieron es que se apagaron las luces, se fueron las luces y entonces había un movimiento, el primer movimiento, algunos pudieron salir y nos hablaron de que veían, ¿no?, hacia detrás que ya se estaba cayendo parte del edificio y claro, algo increíble, ¿no?, que lo sobrevivieron. Mucha confusión, como mencionó el señor, muchos de ellos han dicho que no podían ver, que el escombro no les dejaba ver y claro, había oscuridad y eso es otro componente de esto. Esto ha sido una tragedia al nivel que no hemos visto en el condado de Miami-Dade en ausencia de un huracán. Exacto. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a los huracanes y normalmente ocurren estos fenómenos, ¿no?, cuando tenemos algo ciclónico, pero por eso tantas preguntas sobre qué es lo que ocurrió con este edificio, las inspecciones, el rompeolas, ¿no?, en qué estado estaba, ya tenemos mucha más información sobre eso y esperamos tener más mañana. Bueno, pues seguimos en El Espejo. Yo les presentaba antes a Leopoldo Vázquez, ingeniero estructural, porque hay ciertas hipótesis que están sobre la mesa, la falta de una versión oficial de qué ha podido ocurrir con ese edificio. Se habla mucho del estado en el que pudiera estar el subsuelo, de otras edificaciones, de qué realmente ha podido mover la estructura del edificio para que este se viniera abajo. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el edificio de 12 pisos y de 130 unidades, que se terminó en 1981, tenía 40 años y que estaba siendo en este momento revisado por los inspectores del condado. Todos esos edificios residenciales se deben someter a un proceso de recertificación a los 40 años. Bueno, pues yo no sé realmente qué pensar, a qué podemos hacer caso, cuáles son las hipótesis que más se acercan a lo que ha podido pasar, pero obviamente mucha gente habla de las edificaciones que se acababan de realizar cerca de ese edificio, concretamente hacía un año. ¿Eso puede ser suficiente para mover las estructuras o las bases de este edificio? En mi opinión, no creo que las edificaciones, es impresionante la manera en que colapsó el edificio. Ante un huracán, algo así, pudiera haber una reacción tan grande. No sé qué estaba sucediendo. Algo tiene que haber sucedido en el edificio, sobre todo en la manera de colapsar los pisos de abajo. El edificio implosionó hacia adentro. En mi opinión, lo más probable es que algo pasó abajo, en los primeros pisos, que trajo todo el edificio hacia abajo. Eso es un lugar donde está frente al mar, la corrosión ahí es un gran problema. Las fisuras en el concreto es algo natural del concreto, de la manera en que está hecho. Los diseños tratan de controlar la fisura para prevenir que el salite penetre hasta las barras del hormigón armado y produzca esa corrosión, expande las barras, explota el concreto y las columnas, las vigas pierden su capacidad estructural. Realmente ahora habrá una investigación forense donde encontrará las causas exactamente lo que pasó y otras causas que probablemente hayan ayudado al colapso, porque puede ser que haya habido un problema en los cimientos de esto y otros problemas constructivos viejos
pueden haber contribuido también. Una pregunta. Usted es ingeniero estructural. Cuando se habla de la recertificación a los 40 años de un edificio, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la certificación y cuál es un poco el proceso por el que pasa ese edificio para ser recertificado? Bueno, el edificio a los 40 años empiezan los procesos de recertificación. Después de los 40 años no se considera una edificación. Probablemente su vida útil esté en 80, 100 años y hay edificios aquí en Miami probablemente que tengan mucho más. Después de los 40 años, cada 10 años se recertifica la estructura y la electricidad por el problema de la seguridad de las personas que están aquí. El ingeniero que hace la investigación, yo he hecho este tipo de investigación, lo que busca es que hayan síntomas que indiquen que hay problema con la estructura. Rajaduras en las paredes, estas paredes verticales que llegan hasta arriba, que son las que soportan el viento. Es muy probable que el edificio haya dado esos síntomas mucho antes de colapsar. Es poco probable que la estructura... colapsara de una forma. Que la estructura colapsara. Probablemente Miami Beach, del Building Department, que es bien estricto, yo he trabajado con ellos muchas veces, y cuando hay una recertificación, ellos están seguros que no se certifica hasta que todas las cosas que el ingeniero dijo, esto no está bien. Claro, estaban en el proceso, aún no lo habían entregado, estaban en ese proceso de recertificar. Sí, incluso, por supuesto, si el ingeniero cuando da Building Department de que la situación es grave, entonces el Building Department tiene la obligación y probablemente. A mí me gustaría estar tan segura que la recertificación es tan útil como cuando a veces se entregan los permisos para edificación. Que eso lo vamos a ver después, porque en la playa se están construyendo unas megatorres con unos cimientos inmensos que en un subsuelo, como estaba escuchando esta mañana, que es poroso, que está entre el intracostal y está entre el agua del mar, sí puede ocasionar ciertos daños a las estructuras de los edificios, sobre todo más antiguos, y sobre todo con tan poca diferencia y tan poca distancia entre las que se edifican esas megatorres y esas edificaciones más pequeñas. Pero bueno, vamos a pasar inmediatamente con Daniel Benítez, con el periodista de aquí de la casa, que se encuentra todavía en Collins y la 88, para que nos cuente. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Marian, muy buenas noches. A esta hora, como puedes observar, aquí la escena continúa totalmente activa y es que bomberos de varios departamentos del sur de la Florida están enfrascados en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de esta edificación que se derrumbó poco después de la 1:30 de la mañana. De 130 apartamentos, unos 55 colapsaron. Las causas de este desplome aún se desconocen y las autoridades continúan buscando entre los escombros para tratar de encontrar sobrevivientes. Han dicho de manera oficial que una persona perdió la vida, hay más de 99 que no se sabe dónde pueden estar, que no han sido contadas. Hay más de 100 que ya se han contado, pero las autoridades siguen insistiendo a cualquier persona que tenga algún familiar que por favor vaya al centro de reunificación para familiares, que puedan tener una conversación con ellos allí y utilizar la línea de teléfono que se ha habilitado. También las autoridades han ofrecido declaraciones durante todo el día, asegurando que no van a descansar hasta encontrar sobrevivientes, hasta llegar a lo último de los escombros. Y por cierto, Marian, tengo al lado mío a la senadora Ileana García. Estamos en el espejo con Marian de la Fuente. Ileana, acabas de venir de entre los escombros. ¿Qué fue lo que viste? Están iniciando nuevamente el intentar a empezar a eliminar ciertas áreas donde ellos consideran un poco más seguras que lo demás. Le están pidiendo a todos los parientes que hayan estado en el centro de reunificación que regresen para hacerle una prueba, un rapid DNA test, una prueba de ADN. Por eso de encontrar algo y poder automáticamente identificarlo al momento. Así que para las personas que hayan ido al centro de reunificación de los familiares, donde estaban poniendo sus nombres y pidiendo información y no se sometieron a la prueba de ADN, que por favor que regresen en este momento, porque van a reanudarle los trámites. Muchas gracias a la senadora estatal Ileana García. Por supuesto, Marian de la Fuente, vamos a tener, Marian, más información en nuestras próximas emisiones de América Noticias. Ustedes continúen con más en el estudio, en el espejo.
Bueno, pues Daniel, descansa, porque de verdad has tenido también, como el resto de nuestros compañeros, en esta cobertura de equipo que hemos hecho en América Noticias el día de hoy. A mí me gustaría comentarle a Leopoldo, antes de irnos a la pausa, que este edificio fue construido sobre humedales recuperados y que el edificio se estaba hundiendo aparentemente, según un estudio de FIU, como aproximadamente unos 2 milímetros cada año. ¿Eso puede ser consecuente para que se haya producido un desclave como este? Bueno, el asentamiento del edificio, siempre que ese asentamiento sea en todo el edificio, 2 milímetros no deben crear una situación tan crítica que pudiera provocar el colapso. Esos asentamientos, a menos que sean diferencial, que una parte del edificio tenga un asentamiento con respecto a la otra parte del edificio, en el mismo edificio que colapsó, sí puede provocar estructuras, rajaduras importantes en los elementos que soportan la estructura. Bueno, pues Leopoldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches. Mi más sentido pésame quiero mandar a la familia y Dios quiera que aparezcan muchas más personas vivas y que se recuperen pronto los que han sido heridos en esta tragedia. Bueno, gracias. Pues efectivamente yo creo que esa es la gran esperanza, ¿no? Las labores de rescate ya sabemos que se van a prolongar durante toda la noche y esperamos que mañana, cuando despertemos, podamos tener alguna buena noticia y que todas esas personas que están todavía buscando a sus seres queridos puedan tener alguna respuesta y que esta respuesta sea positiva. Quiero dejarles en pantalla con este teléfono, el 305-614-1819, que es el teléfono en el que las personas que están buscando a sus seres queridos pueden llamar y tratar de buscar alguna información. Nosotros aquí en El Espejo nos despedimos por la noche de hoy, no sin antes recordarles que mañana tendrá una cobertura completa aquí en este canal y por supuesto también en Café Caracol a las 5 de la tarde a través de Caracol Radio. Será hasta mañana.